Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de los lugares de la memoria. En este programa donde contamos o tratamos de contarles más o menos el origen de los nombres de lugares físicos, de localidades. En este caso de monumentos con un tinte religioso para recordar a una figura de una de las religiones, la más importante, por lo menos la que fue estatal, sigue siendo el culto oficial, que es la Iglesia Católica, pero mezclado con nuestra historia reciente, que nos va a llevar, como siempre lo decimos, el origen de esta provincia de La Pampa y sus pueblos está muy atada a lo que se llamó la mal llamada conquista del desierto. Y para no dejar más misterios, Mauro, vamos a hablar de Ceferino Namuncurá, de las ermitas que tiene Ceferino Namuncurá en General Hacha y Santa Rosa. Namuncurá tiene la condición de ser integrante de los pueblos preexistentes, pero con una familia que tuvo un recorrido distinto respecto de ese enfrentamiento inicial y cómo terminan después, ¿no? Sí, porque hay que recordar que, bueno, pertenece a los cacicazgos, ¿no? Claro. de los Namuncurá. Su padre era Manuel Namuncurá. Importante esto de el momento en el cual se inserta por ahí la historia de Ceferino, ¿no? Porque él, digamos, la relación que existe entre los pueblos preexistentes en ese momento con el Estado y sobre todo con la congregación salesiana de la cual Ceferino formaba parte, pertenece al momento no de la conquista, sino post-conquista. Claro, sí, ¿no? ya de la conciliación. Exactamente, es la etapa en la cual la fundación de Hacha, sobre todo, ahí juega un rol fundamental. Hacha siempre hemos nombrado, es el primer poblado, ¿no? Fundado así en la provincia de La Pampa. Y por lo tanto, formado como un fortín, una avanzada, que también lo hemos contado, que el general Campos es quien termina, quien construye ese fortín o quien encabezaba esa avanzada. Después va a ser manejado Campo en otra localidad, ¿no? Pero bueno. Sí, y se inserta esto, ¿no? Hay una lógica muy similar a lo que uno podría decir la conquista de América, ¿no? En donde la conquista va primero, ¿no? La parte armada, la parte, si se quiere, de genocidio. El genocidio, ¿no? claro, sí. Y después viene la otra parte, que es la parte de lo que podríamos decir de la colonización, ¿no? La colonización para cuando hablamos de América en general. Pero en el caso de la conquista del desierto hay esa otra parte. Que es que es con los que quedan, digamos, porque matan a muchos, pero que es con los que quedan. Pero además son convocados a repoblar la zona, ¿no? De hecho, la primera población de Hacha es población indígena, ¿sí? que vuelve a sus tierras. Y ahí la congregación salesiana ocupa un lugar fundamental como educadora de esos indígenas, y sobre todo de los hijos de esos indígenas, y puntualizando en los hijos de los líderes. Cacique. Entonces Ceferino es, digamos, un hijo de la familia de los cacicazgos y por lo tanto directamente incorporado a esa educación, que básicamente la congregación... que marca esto para hacer un paralelo con la colonización de América, porque es la Iglesia Católica, cuando España dice que descubre América, lo hace para conseguir tierra, pero también colonizar las mentes en las creencias y en el modelo productivo. Y era la Iglesia Católica. Era la Iglesia Católica. Y en el caso de Namuncurá va a ser lo mismo. Y de hecho hay algo también no similar en ese sentido, pero hay un proyecto, que es el proyecto Don Bosco, que está pensado para toda la Patagonia, pero bueno, en ese momento los primeros territorios nacionales en donde se necesitaba a la congregación salesiana en este caso, ¿no? Al catolicismo, porque hablar de catolicismo en estos primeros años es hablar de salesiano en el territorio pampeano. Se convoca sobre todo a las regiones de Río Negro y lo que va a ser la provincia de La Pampa después. Entonces, Río Negro, que es donde nació. Hay que decir que Ceferino Namuncurá es originario de Río Negro. Por supuesto que después la beatificación es más reciente, pero con su estado de reconocimiento por la Iglesia Católica lo empiezan a venerar en todos lados. Por eso es que va a haber ermitas, si no uno diría, ¿por qué no está solo en Río Negro? Lo que pasa es que trasciende las fronteras. Hay varias, hay de hecho en Río Negro y hay en el sur de la provincia de Buenos Aires también, monumentos, ermitas y demás. Entonces ahí hay una cuestión donde
la congregación juega a las veces del rol del Estado. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque educa, porque funda colegio, funda escuela, hace las veces de médico en muchos casos. La gran misión de la congregación es incorporar a estas poblaciones indígenas a la civilización, ¿no? A través de la conversión al catolicismo. Claro, ¿sí? con dos vías, es la educación y la evangelización. Exactamente, Son las sí. dos cosas. O sea, Sí. Educarte en lo que creemos nosotros también y por supuesto educarte Claro. para formarte para. En este para caso el van trabajo. unidos, porque las escuelas son escuelas Claro. donde se dan las dos cosas al mismo tiempo. Tal cual. No lo dijimos, lo vamos a decir seguramente en el segundo bloque, pero también antes, Ceferino ya nace en un hogar él ya nace conciliado, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Él no nace en el momento en que los namucuras estaban guerreando. No. Más allá de que su tensión fue guerrear, negociar todo el tiempo hasta que, bueno, hay que decir que el ejército argentino derrota a los pueblos preexistentes a través del genocidio marcado en más de 3.000 y pico de muertes, de asesinatos, y bueno, y empieza después la reconstrucción del Estado. Ese Estado que va a ser el que lo homenajea casi un siglo después de su nacimiento, no de su muerte, pero casi un siglo después lo homenajean puntualmente en dos localidades pampeanas, Comacha y Santa Rosa. Pero se lo vamos a contar a partir del segundo bloque. Bueno, continuamos en los lugares de la memoria. Estábamos refiriéndonos a Ceferino Namuncurá, que no lo dijimos en la parte anterior, que su padre, que sí peleó y concilió, termina siendo obligado a ser un general del ejército y le permiten mantener el cacicazgo. Y Roca da la orden, el general Roca, de que le pagaran un sueldo de general. Por eso las pocas imágenes que hay alguna imagen donde se lo ve a Ceferino con su papá, con uniforme militar del ejército argentino, que es el que hizo la conquista y el genocidio, ¿no? Sí, hay muchas fotos así, Claro. ¿no? De caciques que terminan Que son obligados bajo el mando, sí, son obligados a incorporarse al ejército, ¿no? Entonces se los ve, bueno, como a Ceferino también se los ve, ¿no? Uno podría decir civilizado, ¿no? Ya incorporado al Estado, ¿no? Entonces siempre lo vemos con traje, ¿no? Con traje y corbata. Nos íbamos diciendo esto de cuando Ceferino nace, ¿no? Y siendo muy joven, llega ya ese momento en donde Manuel Namuncurá estaba en esta situación, ¿no? Claro. Ya incorporado, habiendo hecho las negociaciones, era ahijado de Urquiza, de hecho. Claro. Entonces, Ceferino era ahijado de Urquiza. Sí, entonces Claro, sí. ahí hay una relación ya, ¿no? Sí. Establecida incluso en estos lazos que son, podríamos decir, de familia política, Claro. ¿no? Porque eran muy, Urquiza tenía hijos Sí. a montones y ahijados a montones. Algunos que los contaban andaban en 117. Sí, pero no 117. Sé, más o menos el número. No sé si todos reconocidos. Pero bueno, más allá de eso, era también una forma ¿no? De someter, de incorporar. Y una de los elementos centrales en su vida pasa por su educación, Claro. ¿no? Decíamos esto de, bueno, para los salesianos era muy importante la educación de los hijos de estos líderes, los hijos de estos caciques, porque se aseguraban ya, ¿no? una continuidad. Claro. En cuanto a la relación, ¿no? Y además una incorporación sin ningún además, tipo de resistencia. ¿Cuántas generaciones ganás? Porque en este caso, Claro. educando al hijo de un cacique con el que enfrentaste. De ahí en adelante ya uno está. podría decir que la resistencia a eso, digamos, por lo menos al Estado, de su incorporación, a la negación de su cultura Claro, también. sí. Bueno, desde lo físico Ya incluso, va. porque la foto que se ve en Ceferino se le ve con traje. Con traje, saquito, no hay pantalón de vestir, ninguna que tenga una apariencia indígena, digamos, ¿no? Más allá que después cuando vaya a estudiar lo van a discriminar por ser indígena, Sí. lo que hoy sería bullying, ¿no? Va a aparecer Sí. ese acoso. En el medio ahí aparecen nombres muy ilustres, como dijiste, Urquiza. También el primero de Luis María Campos, a quien recurre para en aquel tiempo piensen que es con carta, ¿no? A sus familiares políticos, en este caso a un jefe, un general como él, pedirle ayuda para ver dónde podía ir a estudiar a su hijo. No obtiene la respuesta deseada. Se va a llegar a referir hasta el presidente Luis Sáenz Peña.
Sí. También. Porque él arranca en realidad una de las, en esa lógica del Estado, el ejército, el Estado y demás, Ceferino ingresa a el Colegio de la Armada. Claro. Allí no le va bien, no hay ¿no? La discriminación propia de su origen. Era de contextura pequeña, flaco, bajito, digamos. Sí. Y bueno, ahí no continúa, y acá es cuando se da esta Claro. serie de cartas en donde incluso le dice a Sáenz Peña de que lo tome como una especie Claro. de criado personal de él, ¿no? ¿Por qué? Porque se sabía que ser criado personal de una persona como Sáenz Peña o como Urquiza o como Campos implicaba rodearse, ¿no? De todo un círculo de contactos, de poder y demás. Todo un círculo de beneficios de relaciones, además de la educación. Exactamente, ¿no? Muy del contexto de la oligarquía de principios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y ahí no se da, entonces recae en ir a un colegio salesiano. Le dice, no, yo no lo tomo como criado, pero le recomienda ir a un colegio que era un colegio ese es el de Tigre. salesiano, ¿sí? En Tigre. Y ahí empieza, ¿no? su recorrido a tal punto de que tiene en distintas etapas recorridos como por ejemplo con Domingo Sabio, ¿sí? Va a ser también muy importante, bueno, recontra importante para la provincia de La Pampa también, ¿no? Y hasta llega un punto en donde él acompaña al sacerdote a una visita a Roma, ¿sí? En 1902. Sí, ahí pasa en el medio de su enfermedad ya transcurriendo. Claro, ya estaba enfermo de tuberculosis. Ya el de chico, cuando está en Tigre, empieza a manifestar la vocación sacerdotal. Quería terminar la educación, ser seminarista y ser cura. Él quería ser cura. En todo ese proyecto hay que decir que era un excelente alumno, que rápidamente habló castellano, más allá de su lengua natal. Y otros idiomas también. Y otros idiomas que después habla italiano. Sí. O sea que era uno de los mejores alumnos, conseguía las mejores notas, muy aplicado. Así que su proyección venía muy bien hasta que, bueno, contrae tuberculosis. Contrae tuberculosis. Y ahí en ese viaje a Roma, que es donde conoce al Papa Pío X, y le regala una ¿cómo es? Digamos, sí, algo artesanal hecho de guanaco y demás. Y le recita oraciones en italiano, ¿no? Y ahí es donde aparece como relato, incluso desde la orden salesiana, como el éxito, ¿no? De ese proyecto, ¿no? Es decir, bueno, Ceferino representaba en ese momento, en ese contexto, ante el Papa, hablando en perfecto castellano y hablando de religión y demás, en esto, ¿no? El ejemplo de la conversión del pueblo indígena bárbaro, entre comillas, a la civilización católica. ¿Sí? Claro, cuando ya esa es la parte final de su vida, cuando él va a Italia, incluso lo llaman para curarse, pero también para seguir estudiando. Vuelve a ser un alumno muy aplicado, con unos primeros momentos difíciles por el italiano, que no lo manejaba, así que él tenía que estudiar italiano además, y aún así, de hecho dicen las crónicas que se conocen, era el segundo mejor, a pesar de no manejar el idioma, era el segundo mejor calificado en esa educación. Nos pasamos una parte de su vida, que es la que él está en Río Negro, pero se lo contamos en el segundo bloque, que cuando ya enfermo empieza a recibir tratos especiales. Hoy serían casi comidas impagables, pero bueno, me vivía asado, por decirlo de alguna manera. Lo hacemos en el tercer bloque. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, estamos refiriéndonos a Ceferino Namuncurá. Nos íbamos al bloque diciendo que nos habíamos salteado la parte de su vida en Río Negro, después de pasar por la escuela de Tigre. Se considera que tiene que volver a la Patagonia porque no había cura. La tuberculosis era sinónimo de muerte, lamentablemente, no había otro tratamiento más que el natural, y que dotarlo de calorías, de energía, y bueno, el paso a su Río Negro natal de Ceferino Namuncurá junto con un cura que es el que lo acoge y lo cría y lo cuida.
se suponía que el aire patagónico lo iba a mejorar en su tuberculosis, y también las comidas. Y yo decía un poco en broma, pero vivía a churrasco, a asado, a huevo, a proteína, a vino. Todo el tiempo era una dieta muy rigurosa respecto de la proteína animal y de estar bien alimentado, pensando que eso podría mejorar su enfermedad. Sí, y sobre todo alargar su vida, ¿no? Claro. De hecho, hay testimonios de él mismo escrito que agradecía cómo lo sitúa como uno de los mejores, más allá después del Papa, ¿no? Por la admiración, pero hasta ahí, los momentos en el que mejor lo han tratado en su vida. Por la alimentación, por el lugar en el que estaba, por el cuidado que daban. Y había médicos, por supuesto, que hacían lo posible dentro de lo que no había cura para la tuberculosis. Exactamente. Porque además, bueno, es una época muy premedicina química, digamos, ¿no? Por lo menos para estas tierras. Finalmente la tuberculosis, bueno, termina muriendo de esa enfermedad en 1911. Y ahí, como para señalar algunas fechas, entre comillas, importantes para entender cómo llega a sobre todo su beatificación, santificación, dependiendo, la palabra es beato, en realidad no es santo, el concepto. Pero antes de ser beato, porque beato es muy tarde. Sí, beato ya es muy la gente tarde. empezó a adorarlo. Exactamente. Esto es parte ahí hay un camino que es, bueno, primero la repatriación de sus restos, porque que se llevan a Fortín Mercedes 16 años después de la muerte, ¿sí? En 1927, ahí llegan sus restos, y 20 años después empieza a haber un pedido de beatificación. En 1947 aproximadamente empieza un pedido de beatificación junto con su expansión de su figura, ¿no? De una figura que empieza a ganar terreno, promocionado también por la propia congregación salesiana, esto que decíamos, ¿no? Bueno, en definitiva es el símbolo, un símbolo para la congregación, esto que de la conversión, ¿no? del indígena, el niño indígena que se vuelve santo, que se vuelve católico, que se vuelve milagroso, etc. Y recién se confirma un milagro en el año 2000. En el año 2000 hay una confirmación, un supuesto milagro realizado por Ceferino Namuncurá, y 7 años después, en 2007... El supuesto milagro es una mujer que tenía cáncer, que recibe la estampita de su mamá o su abuela, no me acuerdo, de Ceferino. Ya no había chances médicas aparentemente de tratamiento, ella empieza a rezar a Ceferino y se cura. Ese es el milagro que se supone que pueden constatar. Y ahí pasa su proceso ya formal de beatificación, que se da en 2007. Que se da en 2007, sí, la beatificación final es muy reciente, ¿sí? La Iglesia tiene procesos muy largos para la beatificación, más que nada porque, bueno, hay que corroborar algunas cuestiones. Pero sí. Esto del milagro, por ejemplo, si realmente es o no así, pero bueno, si fuera así. Pero lo cierto es que es una figura de lo que denominamos religiosidad popular muchas veces, ¿no? Como podríamos, fuera de lo congregado, es el Gauchito Gil, ¿no? Fuera de lo establecido y porque en la firma oficial es el pueblo el que se la apropia, por eso digo. Exactamente. En La Pampa misma, si se habla de 1964, que empieza en Santa Rosa a pensarse una ermita, es la ermita que está al lado de Canal 3, o en la ruta. En la ruta 35. Frente a Canal 3, digamos, más o menos a la derecha, ahí sale cuando uno ingresa, o cuando sale hacia Taliba Rock. Ahí esa ermita que era distinta, la empiezan a proyectar en 1964, pues fíjate que son 40 años antes que 40 reconozcan. 40 años. 30 y pico antes. Se termina en el estado actual que está en 1988. Más o menos por esa fecha, en cómo está. Antes era algo mucho más sencillo, era propiamente una ermita, hoy parece más un monumento, pero era una ermita con una habitación a un costado para dejar las ofrendas y demás. En 1977, ¿no? Ahí sí es un monumento que se proyecta y se concluye. Sí, en los dos momentos de 1977 es el de General Hacha, que ese sí es un monumento. Apellidos conocidos para nuestra actualidad, Martínez Almudévar, uno de ellos, la intendencia de Hacha, el gobernador de La Pampa, en los dos tuvo que interferir porque hubo que hacer obras, porque son más o menos, no son concomitantes, pero casi, arrancan en el 74, no se termina en la década de 80, otro en el 77, y hay que hacer obras
Uno hasta interviene Vialidad Nacional. En la de Canal 3 tiene que intervenir Vialidad Nacional. Sí. Sobre todo porque la gente baja, baja a la ermita, digamos. Y el gobierno de La Pampa, en este caso, ya sea proceso dictatorial o no, porque después fue democrático, o en el medio, toma determinaciones respecto de que el pueblo ya se había apropiado de este santo popular. Exactamente. Y de hecho el monumento de Hacha es realizado para el centenario de las misiones salesianas. O sea, digo esto para entender también por qué la Iglesia, en su imagen de la congregación salesiana, con una gran relación con el Estado provincial, en sus primeros años de existencia, Estado provincial, Estado territoriano, ¿no? Festeja sus 100 años de misiones con la imagen de Seferino Namuncurá. No es con Don Bosco, no es con Domingo Sabio, es con Seferino Namuncurá, una figura que representaba justamente lo que se buscó hacer en General Hacha. Claro. ¿No? Tan solo 19 años tenía cuando Tan solo 19 años. Unos años más que Don Bosco, Domingo Sabio. A los 15, digamos, más o menos son situaciones similares de personas que han sido importantes para la Iglesia. Y uno con el paso del tiempo ves que hay como un corredor católico en la misma ruta, porque si vos, el próximo grande monumento que tenés es Padre Bodo. Es Padre Bodo, sí. Y uno está viendo que es la misma religión, es la misma lógica. Congregación que está bien. Después hay que ingresar a General Hacha para conocer la ermita de... Sí. Es una ermita que incluso está colocada en un lugar interesante, está colocada al sur del pueblo, en una parte alta, ¿no? Donde uno va ahí, obtiene una vista panorámica del pueblo y de lo que hay alrededor, ¿no? Sí. Son más o menos los valles que se ven en ese lugar. Y hay algo que es por lo menos importante en este sentido, como para darle un cierre, que son estos dos monumentos que no son los únicos a Seferino Namuncurá, que es esto, una figura de religiosidad popular, o sea que ya no hacía falta la beatificación. Seferino era Seferino y ya está. Y dos monumentos hechos un poco con lógicas distintas, porque el de Santa Rosa es más una iniciativa de vecino, alguien dona un pedazo de tierra, etcétera, y el otro es un acto oficial, digamos, ¿no? Es un acto de la municipalidad, de General Hacha, de la congregación, va el obispo a santificarlo, a bendecirlo. Digo, hay toda una cuestión más protocolar, ¿no? En la inauguración de ese museo, de ese monumento. Entonces, para entender también que esa lógica también está presente en una figura muy fuerte para lo religioso y para la historia de La Pampa. Bien, queríamos contarle un poco la historia de las dos ermitas que va a haber cerca en Hacha y Santa Rosa, de Seferino Namuncurá, y aprovechamos a hablar un poco de este santo popular y de origen indígena, aunque más allá que en su educación le hayan ido limpiando esa cuestión preexistente, ¿no? De los pueblos. Se la hayan ido borrando, básicamente. Sí. Bueno, muchas gracias por haber estado ahí, gracias Mauro, gracias a Anol Producciones, nos reencontramos la próxima semana y gracias a todos ustedes por haber estado ahí.